Qué hermoso es estar juntos otra vez y permitir que Abba nos siga enriqueciendo con su vida, con su amor y con el privilegio, ¿verdad?, de participar de Él. Vamos a dar gracias por ello. Padre Santo, gracias por el privilegio de ser tus hijos. El Espíritu Santo hoy nos recuerda la importancia de considerar lo enorme que es este regalo al decirnos: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Gracias porque al venir juntos hoy a escucharte por boca de cada persona que tú permitirás que nos exprese tus palabras, podemos ser edificados en ti. Gracias por todo lo que en Jesús nos has provisto y por tu Espíritu que hace un trabajo tan maravilloso, renovando nuestro entendimiento, santificando nuestras vidas para que podamos disfrutar de lo que en tu corazón ha estado latiendo eternamente, la comunión que anhelas vivir con nosotros. Padre, remueve todo aquello que estorba el que nuestro espíritu te escuche con libertad y concédenos el poder oír, ver, entender para recibir y para permitir que tú cumplas tu palabra en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Qué maravilloso es participar en la naturaleza divina y estar siendo enseñados por el Espíritu Santo que esto es lo que es natural a nosotros. En otros tiempos utilizamos el término sobrenatural para hablar de las cosas de Dios. Pero eso está siendo corregido en nuestros corazones y en nuestro entendimiento para entendernos en la naturaleza de Dios y saber que no estamos viendo algo extraño, sino estamos viviendo lo que somos. Y partiendo desde ese fundamento de ser hechos una nueva creación, para ahora abocarnos a recibir la instrucción que el Espíritu Santo provee para que crezcamos en el conocimiento de lo que nos ha sido dado. Y al vivirlo, podemos unirnos en espíritu a Dios para ser uno con Él. Entonces hemos estado entendiendo los fundamentos del trabajo de santificación y cómo quiero partir de un pequeño resumen para que todos nos integremos y personas nuevas que no hayan escuchado el inicio sepan que hay otros videos disponibles a ellos para recibir correctamente esto. Pero el principio es que estamos viviendo el ser hechura de Dios. No en un concepto humano, ¿no? Sí, Dios es el creador de todos nosotros, sino en la realización divina del hecho de que hemos nacido de nuevo y hemos nacido de Dios. Que nuestro primer nacimiento fue adámico y nuestro segundo nacimiento es divino. Y que ahora, como
personas divinas. La obra de Dios que permite que seamos sus hijos está establecida. Y esa obra implica el que Dios nos haya traído a muerte juntamente con Jesús para darnos libertad de la naturaleza humana por muerte. Y por ende entonces la justificación que resuelve toda nuestra existencia humana, que le pone fin jurídicamente, mejor dicho, a todo lo que vivimos como seres humanos, tanto el ser víctimas de Adán y toda su prole, como el ser participantes en la naturaleza pecaminosa que es el legado de Adán. Entonces Dios nos trajo a juicio juntamente con Jesús, nos encontró absolutamente culpables y nos sentenció juntamente con Jesús y nos dio muerte juntamente con Jesús, lo cual es justo, ¿sí? Pero no nos dejó allí. Su amor nos trajo y nos engendró de sí mismo y nos resucitó juntamente con Jesús a una existencia divina. Ese es nuestro fundamento. Ese es nuestro inicio y esa es nuestra identidad. ¿Sí? No tenemos que esperar al qué será o al más allá para descubrirnos en una nueva creación. Lo vivimos aquí, lo vivimos ahora, porque hemos resucitado juntamente con Jesús. Bueno, como tales, ahora nuestro asunto es ocuparnos de lo eterno, ¿sí? Ocuparnos de lo que nos corresponde como hijos de Dios, como herederos divinos. Y esas son las instrucciones de nuestro hermano Jesús. Cuando él dice, mira, tus prioridades son muy sencillas. Busca, eso es activamente, busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás va a ser consecuencia de que tú hagas eso. Así que no hay lugar a confusión, ¿no? El asunto es en qué está ocupado mi corazón, qué busco. Y si yo aprendo a vivir esto, entonces voy a participar en todo lo que está preparado, porque la vida divina que nos es provista momento a momento por el Dios que mora en nuestro espíritu, es una vida preparada, ¿sí? No es una vida que va de tope a tope, de descubrimiento a descubrimiento, de eventualidad a eventualidad, como es la existencia humana. El ser humano vive sin saber qué va a pasar mañana, sin seguridad de nada. Dios no vive así. ¿Te das cuenta? Él no vive reactivamente. Él no vive reaccionando. Ah, caray, mira lo que ya pasó y tratando de hacer que las cosas funcionen. Hay una descripción de cómo él vive su vida en Romanos el capítulo 8, donde dice que él causa que todas las cosas funcionen para el bien de aquellos que le aman. Y en 1 Corintios 2 dice que repite algo que está en Jeremías en el Antiguo Testamento, donde dice que cosas que ojo no ha visto, ni oído ha escuchado, ni han subido al corazón humano, son las que Dios ha preparado de antemano para aquellos que le aman. Entonces, tu vida como hijo o hija de Dios es una vida preparada de antemano por tu Padre para que la vivas. Y en cada situación que enfrentas, la mentalidad divina opera completamente diferente a la mentalidad humana. La humana es, ¿y ahora qué hago?
o esto no lo había yo previsto. Pero en la mentalidad divina es muy sencillo, es Padre, ¿qué tienes preparado para mí en esta situación? ¿Te das cuenta? Es sencillo. Porque ten por seguro que no hay asunto que enfrentes en el cual tu Padre no tenga ya previsto y provisto lo que Él quiere que vivas con Él en esa situación. Y eso, cuando lo compruebes y lo empieces a vivir y se vuelva quien tú eres y cómo eres, va a maravillarte y va a bendecir a muchas personas, a todas los que Dios trae a tu vida, aún aquellos que te aborrezcan, porque Dios les ama. ¿Sabes eso? Que Dios ama a todos los que te aborrecen. Es un paréntesis. Entonces, es tan importante que nosotros nos entendamos en esta nueva creación y de qué se trata. Y bueno, empezamos a entender la obra de santificación. Dios no está santificando mi ser del pecado que traigo, porque eso ya lo arregló, sino Dios está santificando mi entendimiento. ¿Sí? La nueva creación, en Primera de Pedro capítulo 1, dice que Dios nos hizo renacer de simiente incorruptible. En Primera de Juan capítulo 3, verso 9, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. La nueva criatura no peca. Yo sé que ahí nos damos de topes, y empiezan todos los peros a argumentar en nuestros, aquí arriba. Pero fe dice que le creamos a Dios y que le escuchemos para que Él nos muestre cómo funciona esta nueva existencia que Él nos ha dado por gracia. Entonces, el trabajo de santificación es el trabajo de la renovación en el Espíritu Santo, la renovación de mi entendimiento. Que yo entienda lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer, para que consciente y voluntariamente participe con Él en sus obras, las que Él preparó de antemano. Y entonces el proceso es muy claro, y es que la obra de Dios va a confrontar y a exponer las cosas que en mi entendimiento están opuestas a su verdad. ¿Sí? Por ejemplo, si yo todavía me entiendo y me veo como hijo de Adán, después de haber recibido a Cristo y después de haber recibido la adopción de hijo, entonces Dios ya me recibió y él lo único que tiene dispuesto a hacer con el pecador que recibió es darle muerte juntamente con Jesús y crear una nueva persona. Esa es su solución. Él no le piensa, ¿y ahora qué hago con este? ¿No? Él actúa y hace lo que él sabe que tiene dispuesto a hacer, porque ahí está mi libertad de esa esclavitud que es la naturaleza humana.
Pero si yo no me entiendo en esa libertad, yo no me entiendo como esta nueva creación, entonces sigo pensando, sigo procesando toda mi existencia basado en el entendimiento que tengo. Pero ese entendimiento es opuesto a la realidad divina. ¿Te das cuenta? Y el trabajo de Dios es renovar mi entendimiento. Cuando esto quede claro en tu corazón, puedes entender que ese trabajo, ¿cómo lo hace Dios? Pues lo hace confrontando los razonamientos, las creencias que estén en tu mente o en la mía, en cada uno de sus hijos, que son opuestas a su verdad. Y no debe confundirnos en lo absoluto cuando Él hace eso. Si yo estoy acostumbrado, por ejemplo, a pensar que, y acepto todavía, que soy sujeto de la inseguridad, de la suerte, de la opinión de otros, de los motivos de otras personas, etcétera, etcétera, etcétera. De la provisión que yo logre asegurar. Y podemos seguir. La lista es enorme, ¿de acuerdo? Te das cuenta que ninguno de esos conceptos que son absolutamente correctos para la existencia humana, pero son absolutamente incorrectos para la existencia divina. Entonces, si yo traigo el raciocinio humano trabajando en mí, ese raciocinio me impide participar de lo que ya soy y de lo que ya es mío. Y muchos de nosotros invertimos mucho tiempo en oración, pero nacida desde un raciocinio humano. ¿Sí? Podemos invertir horas y horas y horas y horas hablándole a Dios desde un raciocinio humano. Y es una oración ineficaz porque no es acorde a la verdad divina. Te doy un ejemplo. Si yo vengo a Dios y le digo, tú sabes que yo soy pecador y tú sabes que yo soy débil y tú sabes, pero tú eres mi Padre. Entonces Dios engendró un ser pecaminoso. ¿Qué pasó? ¿Se dan cuenta? Una oración completamente fuera de fe, completamente contraria a la verdad divina. Ahí está el trabajo que Dios quiere realizar en cada uno de sus hijos, hasta que nuestro raciocinio sea idéntico, sea conforme al de Cristo. Pero quiero invitarte a que te consideres allí. ¿Cómo serás? ¿Cómo opera tu existencia si tu raciocinio funciona igualito al de Jesús? En sencillo, pues vas a ver cumplida la palabra de Jesús que dijo, el que en mí cree,
las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores que estas hará, por cuanto yo voy al Padre. Porque Jesús explicaba en ese mismo pasaje que es el Padre que mora en Él el que hace todas las obras. Y el raciocinio divino es acorde. ¿Te das cuenta? No hay diferencia entre la manera de pensar del Padre y la manera de pensar del Hijo. Por eso pueden ser uno, porque no hay diferencia. Entonces el trabajo de Dios es traernos a cada uno a la mente de Cristo. Y repito, para hacerlo, Él tiene que ocuparse de exponer ante tus ojos los razonamientos opuestos a su verdad en tu entendimiento. Con el propósito de invitarte a que le permitas a Él erradicarlos, transformarlos por razonamientos divinos. Vamos a ver en un ejemplo que el Espíritu Santo trae a colación muchísimas veces, y es el contraste de las vivencias ante la misma situación. ¿Sí? Jesús y los discípulos están en una barca a medio mar en la noche. Se suelta una tormenta. El mismo barco, el mismo mar, la misma tormenta. ¿De acuerdo? Los humanos procesan la tormenta basado en su impotencia, en su inseguridad. Y eso produce temor, que se vuelve terror, que se vuelve pavor, y que resulta en la confesión de nos vamos a morir. ¿Sí? Esa misma situación, esa misma barca con la misma tormenta en el mismo mar, en Jesús produce descanso. Tanto así que Él se queda profundamente dormido. Y los aterrados vienen con Jesús y lo despiertan a la fuerza y le dicen, ¿qué no ves que perecemos? ¿Ves el estado vivencial de los humanos? ¿No te da cuidado que perecemos? ¿No te importa que nos vamos a morir? Nos estamos muriendo, es quiere decir perecemos. Dos raciocinios opuestos. El divino vive la seguridad de la capacidad de Dios, de la fidelidad del Padre, etc. Y vive las circunstancias en esa seguridad, en esa paz, en la naturaleza divina. El humano no puede. La promesa de Dios y el trabajo que cumple esa promesa es santificar nuestro entendimiento, ¿sí? Para que conforme tú vivas con Él los procesos de santificación, tu entendimiento empiece a funcionar idéntico al de Jesús. Y es allí donde está la obra de Dios en cada uno de nosotros el día de hoy. Así que
Esto realmente es muy sencillo en cuanto a qué está sucediendo y de qué se trata todo lo que vivo. Y una enorme parte es hacernos libres de estos conceptos humanos de que Dios nos está poniendo a prueba para ver qué sale de nosotros. Hazme favor, o sea, si Él me conoce perfectamente y lo tiene todo claro ante su vista, ¿por qué tiene que hacerme pruebas para ver qué sale? La prueba de nuestra fe no es un análisis para explorar y decidir qué hay. La prueba de nuestra fe es la purificación o santificación de nuestro ser. O sea, es el proceso por el que Dios, repito, provoca, confronta las cosas que en nosotros son desacordes a su verdad, con el propósito de que en ese proceso le permitamos a Él remover esos engaños, esos conceptos que son opuestos a Él, y podamos empezar nosotros a recibir, limpios de esos estorbos racionales, podamos recibir su verdad y permitirle a Él escribirla en nuestro corazón, de forma que esa verdad sea ahora la base racional que nos ocupe, que nos defina y que nos permita participar con Él en la existencia divina. Conforme tú participes con Dios, vas a ver el enorme poder que Él tiene para renovar tu entendimiento. Pero lo que hoy nos está trayendo el Espíritu Santo es importantísimo, porque de otra forma andamos rebotando, ¿no? Y uno de los, Dios, otra cosa importante a tener clara es que Dios nunca pierde su tiempo. Él no hace inversiones al azar, él no trabaja sin certidumbre de lo que va a producir, y Él siempre trabaja a nivel radical, o sea, las raíces de las cosas. Porque si Él transforma allí, lo demás va a ser resultado, ¿te das cuenta? Entonces, es asombrosa su obra. Y tú eres el objeto de esa obra. Y es lo importante, que te veas así. Porque uno de los mayores engaños que impiden la obra de Dios en nosotros es este concepto humano de que yo lo tengo que hacer, yo lo tengo que lograr. Y este engaño religioso que ha sido cultivado por milenios de que Dios demanda que tú hagas y demanda que tú logres y demanda que tú... Eso no va con la verdad divina. Mira la problemática que esto produce. Personas creyentes que viven con este engaño en sus corazones, cada vez que leen la escritura, que la escuchan demandas de parte de Dios. Por ejemplo, en una escritura donde Dios dice, sed santos como yo soy santo. ¿Sí? Cuando procesas eso humanamente, a ver cómo le vas a hacer. Porque Él no dijo, sé santo como San Judas. ¿Te das cuenta? Podríamos decir, bueno, pues tenía sus defectitos, ¿no?
Sino él lo pone clarísimo. Y si lo personalizas, Él te dice, sé santo como yo soy santo. No hay para dónde hacerse, ¿no? Y entonces todo en el raciocinio humano va a decir, pues no hay manera. Y de ahí surgen millones y millones y millones de excusas y de doctrinas que explican. Recientemente escuchaba a una persona enseñando a un grupo de personas en una institución bíblica y decía que esa palabra Dios la dio, pero que no se puede cumplir y que Dios sabe que no se puede cumplir y Él no está esperando que la cumplamos. Y, y dime, ¿de cuándo acá Dios habla de balde? ¿Te das cuenta? Pero si lo vas a procesar humanamente, tienes que encontrar alguna manera de acomodar las cosas humanamente. Pero aquí está lo que significa divinamente esa palabra. Cuando Dios te dice, sé santo como yo soy santo, Él se está comprometiendo a cumplirlo en tu vida. Y eso lo cambia todo. Su palabra es hablada con el fin de proveerte lo que Él está hablando. Cuando Él te dice, ama a tus enemigos, Él no está poniendo una demanda sobre ti a ver cómo le haces. Él está proveyéndote el que participes de lo que Él hace, de lo que Él vive, porque eso es lo que Dios hace. Él es amor. Y entonces el raciocinio humano no puede comprender ni recibir, ni mucho menos jamás vivirá la realización de lo que Dios habla. Y por lo tanto, la importancia de permitirle a Dios renovar tu entendimiento es primaria. ¿Sí? Qué diferente es, en lugar de enredarme en todo lo que soy capaz de pensar, abandonar eso y aborrecer el ir para allá, el accesar tus capacidades intelectuales para, con sencillez de corazón, permitirle a Dios ministrarte su verdad. Escuchándole. En lugar de orar, Padre, vengo a decirte, y nos paseamos allí horas y horas y horas explicándole a Dios como si Él no entendiera. Y aparte ya traemos la receta de lo que queremos que Él haga. Y quiero que hagas esto, y quiero que hagas aquello, y que lo arregles de esta manera, y que sea pronto, ¿no? Para venir y decir, Padre, haz tu obra en mí. Mi corazón aquí no está funcionando como Jesús. Gracias por tu pacto de hacerme conforme a Él. Ahora te escucho. Y déjame decirte, en el momento en que dispongas eso, y si ya lo haces, ya lo has comprobado, pero si no lo has hecho todavía, vas a ver el poder de Dios actuando en tu espíritu para hacerte capaz de no enredarte en todo
borlote humano y poder escuchar su voz en paz. La vez anterior hablamos de cómo para limpiar tienes que sacar lo que está sucio. Para construir, Dios dice, es tiempo de destruir y tiempo de construir. Y esta es la obra de santificación, sacar, remover para instalar. Entonces, este en realidad es un trabajo hermoso, maravilloso, que si estamos dispuestos a vivirlo con nuestro Padre, va a resultar en el que podamos participar plenamente en la naturaleza de Dios. Y que podamos permitirle a Dios entonces cumplir sus propósitos cada día con nuestras vidas aquí en la tierra. El sueño de Abba es que sus hijos manifiesten su gloria al resto de la humanidad. Es lo que Él quiere, que en ti resplandezca su gloria, que las naciones caminen a la luz divina que se manifiesta desde ti. Lo ha prometido, está establecido, y muchas personas viven suplicando que lo cumpla, pero Él vive suplicando que lo dejemos que lo cumpla. ¿Te das cuenta? Porque el asunto no es cuándo lo va a cumplir, sino es cuándo se lo voy a permitir en mí. Tú no puedes ocuparte de lo que decide hacer yo con mi vida. Tú tienes que ocuparte de lo que decides hacer tú con tu vida. Porque ahí está tu autoridad. Ni yo tengo autoridad para tomar decisiones por ti, ni tú por mí. ¿Te das cuenta? Y lo hablo de manera general, ¿no? Pero es quién de los hijos va a recibir la palabra del Espíritu Santo y someterse constantemente a ser santificado, para así poder participar en lo que Abba tiene preparado para que vivas con Él constantemente. Y a esas personas no hay que preguntarles, porque la evidencia está allí. Finalmente, Jesús en Mateo capítulo 7 dice, el árbol malo no puede dar buen fruto, ni el árbol bueno puede dar mal fruto. ¿De acuerdo? Entonces, Él establece los incambiables. Y Él no dice, no añade, dice, pero Dios va a hacer que el árbol malo produzca buen fruto. Eso no lo dice. Al contrario, dice, todo árbol que no da buen fruto, mi Padre lo quitará. Y dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante para que tú y yo lo recibamos en nuestro corazón. Fuimos árboles malos que produjimos mal fruto. Y en su misericordia, Dios ya nos trajo a muerte. Ya metió el hacha a ese árbol. ¿Te das cuenta? Porque ese árbol produce mal fruto. Y lo quitó. Y en su lugar,
ahora te ha hecho un buen árbol de su propia semilla. Y entonces ahora su trabajo de él es, como dijo Jesús en Juan 15, todo pámpano que en mí lleva fruto, mi Padre lo limpiará para que lleve más fruto. Porque mi Padre es glorificado en que tú lleves mucho fruto. Pero como buen árbol, ¿sí? Tu entendimiento, mi hermano y mi hermana, es la ocupación de Dios. Él quiere producir en cada uno de nosotros la mente de Cristo. Si aceptas que Él lo cumpla en ti, entonces ocúpate de ello. ¿Cómo? Entendiendo que Él va a confrontar todo entendimiento en ti que es opuesto a su verdad. Y te vas a dar cuenta de la capacidad de alegar que tiene la mente humana. Pero vas a aprender a no seguir siendo esclavo de los pensamientos, sino a ser primeramente un espíritu humilde que escucha, que recibe y que vive lo que Dios provee instante a instante, momento a momento. Esta manera de entender es mucho más sencilla. Es liberante porque ante todos los retos y todas las cosas, hay una sola manera de pensar, es singular. Mi Padre ya tiene esto preparado de antemano. Voy a vivir lo que Él ha designado que yo viva. Y ya. Entonces es muy sencillo, ocuparme de recibir, ocuparme de ser guiado a ello y permitirle a Él hacer sus obras. Y cuando eso sucede, pues disfruto lo que Dios hace. No estamos hablando de utopías, de ilusiones, no. Es en las mismas circunstancias, en el mismo mar, en la misma barca, en la misma tormenta. ¿De acuerdo? Pero es allí donde Dios quiere que le conozcas y te conozcas en la nueva creación que eres. Muy bien. Vamos a escucharles. ¿Qué les está hablando el Espíritu Santo? ¿Qué nos quieren compartir? Hermano, buenos días, soy Alma Laura. Adelante, Alma Laura. Gracias. Pues bueno, Dios ha estado hablando directamente ahorita en mi corazón, entendiendo claramente que lo que no estoy viviendo es reaccionar, reaccionar como Jesús. Bien hablabas de lo que decía, sed santos como yo soy santo. A veces también se ha vuelto en el esfuerzo humano de verlo humanamente, como decías, en esforzarse a ser santa, a ser santo, a hacer las cosas bien, a hacer las cosas buenas,
a trabajar en lo mejor, dar lo mejor de ti para los demás, pero nunca piensas para ti mismo. La verdad, eso es lo que a mí me pasaba, ¿no? Yo para mí misma, sed santos como yo soy santos, era un esfuerzo en mi vida de dar siempre lo mejor, de portarme bien, de ya no hacer lo malo, de ya no lo que yo lo que a mi mente o a mi conveniencia también llamaría pecado, sino que era el esfuerzo a dejar de pecar, el esfuerzo a parecerme más a Jesús, ese era el esfuerzo, ¿no? Entonces, el lograr cosas, buenas intenciones para lograr, para lograr hacer algo bueno, ¿no? Hola, nena, nieta de Lili Vicentela, que está diciendo hola, hola. Bueno, entonces, esa situación era, para mí, definitivamente así era llevada, ¿no? Cuando entiendo mi adopción y veo lo que es capaz mi padre de hacer, y bueno, dentro de ese proceso de santidad o santificación que yo estaba viendo humanamente, pues tenía problemas, tenía situaciones complicadas, difíciles, cada uno que es cada situación de mi vida, me esforzaba, tenía la reacción, pero me esforzaba para ser santa, ¿no? Y esto lo hago hincapié porque ahora que ya estoy en mi transformación con Dios, que le estoy permitiendo a mi Padre estar en esas áreas y Él transformarlas, Él santificarlas, pues me gozo porque sé que mi Padre lo va a hacer. Y no en ese, ya no los habías comentado, ya el Espíritu Santo nos ha dicho muchas veces que no es en poco a poquito, ¿no? Sino que ya lo hizo mi Padre, yo, él cada área me va a ir mostrando eh, en qué es lo que yo tengo que, no qué es lo que yo tengo, sino lo que Él me muestra a mí, hace mostrarle que en esas áreas estoy aún teniendo reacciones a lo mejor humanas o en ese proceso de santificación, ¿no? Y entonces, eh, algo que yo no, y viniendo a lo de la reacción de Jesús, de que Jesús es un ejemplo muy claro que Dios me está poniendo en mi corazón, en mi espíritu de ver, ¿no? Como en la barca todos estaban angustiados, ¿no? Había tanta problema, tanta situación de que se iban a hundir, que se estaban inclusive pensando morir, y Jesús no. Mm, ese es yo creo que el estado todavía en el que yo me veo ahora, que todavía no estoy, no estoy viéndome como hija, y, y eso es ahí donde comienza un poquito el tema de estar pensando, eh, estoy haciendo bien, estoy haciendo mal, de repente lo hago, pero ahorita que lo menciona el Espíritu Santo, reaccionar, tener la misma reacción de Jesús, es verme como hija, ¿no? Es verme como hija, como Él lo estaba haciendo, de saber quién es su padre. Pero bueno, la situación va porque veo o platico con mi padre eh, de todas las situaciones o casi todas de las que estoy viviendo, y veo cómo Dios me responde y la reacción que va teniendo mi espíritu, mi corazón, en agradecimiento, en humildad, en sencillez de corazón, en ya no el esfuerzo. Pero hay otras áreas en las que he vivido durante años, muchos años, y, y se las cedo a mi padre. Le, le ruego que él me enseñe a vivir con él tal o cual situación, y de verdad no pasa nada. Y digo no pasa nada porque no sé si yo no estoy entendiendo
porque digo, claramente en otras me las responde. Y es tan claro el Espíritu Santo que yo le digo, ¿quién eres tú, Dios? Dime quién eres, porque eres bueno, eres extraordinariamente sensible a nuestra necesidad y la responde de inmediato, pero hay otras que también me están doliendo y no pasa nada. No aún, y llevo muchos años, más de 30 años con la misma situación y digo, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay una transformación ahí en mi vida? ¿Por qué está pasando esto que me quebranta, pero que a la vez me hace vivir firme en esa fe de que, pues sí, Dios lo va a lograr algún día, ¿no? Entonces, bueno, es, es parte de este proceso y si puedes, y si el Espíritu Santo te da algo para aclararlo mejor, pues te lo agradezco. Gracias. Gracias, Salva Laura. Una de las cosas que nos van a traer a entender y a ver el cumplimiento de la promesa en nuestra vida es esto que se mencionó ya hoy, que es Dios trabaja en las raíces. Pero nosotros tenemos que abrirnos a eso, porque, por ejemplo, hay cosas que están en nuestro entendimiento allí plantadas, arraigadas como problemas, y queremos ver un fin que ya nosotros elegimos, ¿no? Queremos ver o sea, hemos encajonado la respuesta de Dios a una cosa. Un ejemplo clásico de esto es lo que está en 1 Corintios 12, donde el apóstol Pablo está sufriendo físicamente un problema en su cuerpo y él está enfocado en ese problema. Él quiere que ese problema se quite, ¿sí? Y él ve eso como el problema. Él ve, si esto no estuviera, yo podría, tararara. Pero Dios está viendo las cosas desde otro plano. Y Pablo está viendo, si yo no tuviera esta aflicción en mi cuerpo, yo estaría bien. Y Dios está viendo, si no tuvieras esta aflicción en tu cuerpo, andarías haciendo lo que tú quieres. Y necesito enseñarte a vivir de mi poder, no del tuyo. ¿Ves el problema? Entonces, Pablo va con Dios y dice, 3 veces he ido al Señor. En las primeras 2, Pablo fue, se quejó, habló, oró, suplicó, pero no escuchó a Dios. La tercera vez, escuchó a Dios, que es donde deberíamos todos de empezar. ¿Sí? Y entonces, para su sorpresa, la respuesta de su padre fue, estás equivocado. El problema no es la aflicción que tú quieres que te quite, el problema es que tú no sabes vivir mi poder. Y necesito que seas débil porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando él recibió esa palabra, porque tuvo que estar dispuesto a recibirla. Recuerda, cuando Dios te habla es solamente el inicio del proceso. Yo puedo oír a Dios y empezar a argumentar. No, pero es que. Y darle razón a mis pensamientos en lugar de darle razón a Él, y entonces no va a suceder nada. Pero cuando Él escucha y recibe la palabra de Dios, dándole crédito a Dios por lo que Él es, Él me ama, Él es amor, Él es fiel, etc. Tomo su palabra como buena y le doy crédito a lo que Él me dice para que lo cumpla en mi vida. Es la importancia del crédito a Dios.
O sea, él queda obligado a cumplir esto que me dice en mi vida. Entonces, hay un cambio de fondo en Pablo, porque él dice, yo entendía debilidad como algo malo, indeseable, pero ahora me voy a gozar en mis debilidades para que en mí se perfeccione el poder de Dios. ¿Ves la diferencia? Es un raciocinio completamente diferente y opuesto al humano. Entonces, lo mismo en lo que tú nos has compartido, Alba Laura, muchas veces nuestro enfoque está en queremos ver que Dios arregle esto, esto, esto y esto. Y tenemos que venir al punto de decir, a ver, Padre, tú háblame. ¿Cuál es tu propósito en esto que no has removido de mi vida? ¿Qué es lo que tú quieres lograr en mi corazón? ¿A qué no he estado de acuerdo? Y escucharle y permitirle a él aclarar en tu corazón sus propósitos. Y cuando eso suceda, esos esquemas van a poder finalmente ser destruidos y vas a poder vivir más ampliamente lo que él tiene preparado para ti. Así que esto es una parte por la que todos pasamos y es muy importante vivirlo así. Gracias, Alba Laura. Vamos a escuchar a Estelita. Gracias. Pero alguien abre el micrófono porque no se abre desde aquí. No sé por qué. Listo, ya. Sí, yo veo en todas estas pláticas en las que el Espíritu Santo nos habla, yo veo la importancia fundamental, sine qua non, de la renovación de nuestra mente, de la renovación de nuestro entendimiento. Yo estoy dentro de mí trabajando, pero por la gracia de Dios trabajando con júbilo, no con pesar. Y una cosa que he sentido es que es muy importante, por ejemplo, se nos dice, fuimos crucificados con Cristo. Es un hecho, ya está hecho, fuimos crucificados con Cristo. Pero también por otro lado se nos dice, despojaos del viejo hombre. O sea, nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo. Y en otra parte se nos dice, despojaos del viejo hombre. Entonces yo lo que he sentido es que fuimos crucificados, fui crucificada, es un hecho, fui crucificada con Cristo, gloria a Dios, mi hombre fue crucificado con Cristo. Pero en despojados del viejo hombre, veo algo que camina, una actividad, pero no para yo ayudarle a Dios, sino para participar, y el Espíritu Santo nos lo acaba de decir por tu intermedio, participar en las obras de Dios. Y yo lo que he sentido es que ese caminar despojados del viejo hombre es un caminar que en realidad puede ser apasionante, en el sentido de que es todos los días, de que en el momento que voy a hacer algo, viene aquello de rechazar lo que hubiera sido del viejo hombre. No estoy diciendo en ningún momento que he hallado la perfección ni nada por el estilo. Quiero decir que ese caminar lo siento vivo, lo siento estimulante, en el sentido de decir, bueno, voy a hacer algo, viene un pensamiento, viene una acción, y viene la reacción del viejo hombre que todavía que todavía está activo, por decirlo, de alguna manera. Entonces yo puedo rechazar esa acción
y tener la nueva actitud, siempre tratando de llegar a tener la mente de Cristo, que es mi Señor, mi Salvador, mi Maestro, mi guía, mi modelo, mi hermano mayor, y el que hizo el camino por nosotros para que nosotros ahora lo podamos hacer. Entonces lo estoy viendo por ese lado. Y me gustaría mucho oírte. Porque siento en todo lo que dices, yo lo recibo directamente del Espíritu Santo por tu intermedio. Lo que veo es ese participar, ya no hacer esfuerzos para nada. Y mismo en el momento en que cometo algo que vuelvo a hacer, por ejemplo, una acción y vuelvo a caer, papá, perdóname, pero tú lo prometiste que me vas a llevar hasta terminar esta obra y yo creo en ti y en ti camino. Y no sé si me olvidó algo, porque he meditado mucho eso. Pero bueno, a ver qué dices. Gracias, Estelita. Despójate del viejo hombre. Si fueras todavía el viejo hombre, ¿cómo te despojas de él? ¿Sí? Pero porque eres una nueva creación, tienes que ejercer la realidad de tu nuevo ser y ya no accesar a la manera de pensar del viejo hombre. Ese es el ejercicio. Entonces, todo lugar donde el raciocinio humano, que es el viejo hombre, la vieja existencia, quiere funcionar en nosotros, es donde tenemos que estar atentos al Espíritu Santo en nuestro espíritu para ya no participar allí. Para ya, y lo hermoso de esto es que la nueva creación, la nueva criatura, está hecha para escuchar, para recibir y para participar en la naturaleza de Dios y en las obras de Dios. No tiene problemas. Pero es la entrada, es el punto de entrada, ¿sí? Donde ante mi existencia, situaciones, relaciones, condiciones, etcétera, yo reacciono desde el raciocinio humano, me niego a participar de lo divino. O me niego al raciocinio humano para escuchar y recibir lo que está preparado por mi Padre como su hijo. ¿Sí? Ese es el gran aprendizaje. El resto del trabajo lo hace Dios. Cuando tú dices, cuando hago algo incorrecto, vengo con mi Padre y le digo, Padre, sé que esto no estuvo correcto, gracias por prometer limpiarme, pues estás regresando a fe. Y eso es lo hermoso de cómo está provista esta nueva existencia para nosotros. Abba está más que claro en que hasta que no tengamos operando en cada uno de nosotros la mente de Cristo, y esa sea nuestra única mente, ¿te das cuenta? Vamos a estar en este proceso de aprender a rechazar lo humano y recibir lo divino. Pero conforme este proceso se dé, va a ser absolutamente natural. No vas a tener que estar escogiendo, ¿no? Ay, a ver, sino es lo que va a ocurrir en tu espíritu naturalmente. Y vas a ver que lo humano se desvanece porque no tiene dominio sobre ti ya. Ahora, una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha nacido de Dios, no tiene este acceso.
No tiene esta alternativa, porque su espíritu sigue siendo esclavo a la naturaleza humana y ahí está. Y obviamente para todos está el acceso a recibir la adopción de hijos y a entrar a la vivencia divina, pero tiene que tomar esa decisión, ¿sí? Y es importante mencionarlo porque a veces no, cuando estamos tratando con personas no adoptadas, les hablamos como si fueran, y no es cierto, no lo son hasta que no lo aceptan. Y Dios es claro en eso. A los que le recibieron, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y a los que no le recibieron, pues no, porque no reciben el regalo de Dios. Pero los que hemos recibido, vamos a seguir haciendo eso mismo, seguir recibiendo. Y una nota más es: no te adjudiques la responsabilidad de cambiar. Eso es un gran engaño. La responsabilidad es de Abba, de hacer el trabajo en nosotros. La nuestra es de permitírselo. Adelante, Estelita, te escuchamos. Gracias, no, gracias. Todo está perfecto, esa respuesta me viene. Gracias. Bendiciones. ¿Alguien más quiere participar? Seguimos en... Adelante. Silvia, ¿cómo estás? A ver, se volvió a cerrar el micrófono. Ya te escuchamos. Voy a usar una palabra de mi querida Estelita, que es una plática cristalina para mí el día de hoy, porque me saltaron dos palabras, que es renovación y mi raciocinio. ¿No? Entonces ahí ya estoy mal. Bueno, a veces uno anda, Dios, amor, mucho amor para Dios, y haciendo muchas cosas, porque crees que a través de eso Dios te va a escuchar más. Pero ahí, tache, porque está el raciocinio humano, ¿no? Que es muchas veces donde caemos. Y bueno, hoy a mí me ha caído el 20, o Dios me habló, o el Espíritu Santo me habló a través de tus palabras, Cris, porque entiendo claramente, como diría Estelita, ¿no? Entiendo claramente. A veces uno usa mucho cree que le va a echar la mano a Dios y no sabes ni cómo pedir. Entonces ahí ya fallaste porque ya no te escuchó. Entonces es estar atenta. Lo que me ha dejado a mí clara la plática de hoy es estar atenta, renovar mi entendimiento para poder estar atenta a lo que Dios quiere para mí. 2, que yo participe voluntariamente. Y aquí estoy voluntariamente tratando de que Dios termine su obra en mí. Y 3, ya no pensar con mi propio raciocinio, porque eso no. Y ahí es donde a veces uno se equivoca, Cris, porque al hablar, al hacer nuestras peticiones a Dios, es muchas veces donde fallamos, porque no sabemos pedir, no sabemos escuchar al Espíritu de Dios. Entonces, esas 3 cosas me han quedado a mí muy claras: renovar mi entendimiento, participar voluntariamente y estar atenta a lo que Dios quiere para mí. Y hoy me dejó bien claro: mi hijita, abre la mente, cambia, transforma tus pensamientos, porque si sigues actuando con tu propio entendimiento o raciocinio, nomás no avanzamos, me estanco. Pero a mí todo eso me queda bien claro, porque me da mucho gusto, porque estoy entendiendo lo que Dios quiere. Era lo que yo quería expresar. Estoy entendiendo las palabras de Dios, lo que me está diciendo aquí te estorba, es basura, quítalo. Y bueno, me gozo en participarles esto, contenta,
porque estoy entendiendo, estoy poniéndome atenta y escuchando al Espíritu, qué es lo que quiere conmigo. Y bueno, ahí estamos. Gracias. Maravilloso, Silvia, muchas gracias. Ven lo hermoso de la obra de Dios. Se trata de que cada uno de nosotros entendamos para nosotros mismos, porque eso simplifica entonces lo que vamos a vivir. Y al inicio no nos damos cuenta de la magnitud de lo que Dios nos está hablando, pero no hay problema, porque el que va a hacer el trabajo es Él. ¿Sí? Entonces no necesito que me dé los 2,559 pasos de lo que Él va a hacer en mi vida, sino que yo entienda la parte que me corresponde. Y en ello está la seguridad. Las disciplinas divinas son bien sencillas. ¿Sí? Busca primeramente el reino de Dios. Quiere decir, antes que te pongas a pensar y todo lo demás, abre tu corazón y escucha. Recibe. Y en ese ejercicio vas a ver a Dios comunicarte, no solamente hablarte, sino comunicarte su naturaleza. Participarte de lo que Él es. Y una vez que tu espíritu está operando en la naturaleza divina, pues ya no hay límites. Ya no hay impedimentos, ya no hay incapacidades. Dios está obrando y tú vas a disfrutarlo. Y donde esto es críticamente importante es cuando estamos viviendo en nuestro concepto. Regreso al ejemplo del barco, ¿no? La misma mar, la misma tormenta, la misma barca, dos vivencias completamente opuestas. Cuando tú estás viviendo cosas que te están rebasando y que están, que no sabes vivir divinamente, ese es el momento más crítico de no procesar las cosas con la capacidad humana, sino de tener y abrir tu corazón. Y puedes ser completamente honesto con Abby y decir, Padre, me siento mal, o sea, no sé, no estoy viviendo tu paz, pero tú eres responsable de habilitarme y aquí estoy para ello. Y me pongo a escuchar, y a escuchar y a escuchar y a escuchar, hasta que en el instante que mi espíritu empieza a recibir a Dios, su paz está allí. ¿Sí? Es lo hermoso de la presencia divina. No que Dios se haya ido, sino que yo no le estaba recibiendo. Cuando mi espíritu pierde paz, para mí es un semáforo, bueno, son 1000 semáforos rojos. Detente, pon un alto a todo y ponte a escuchar, porque el único estado aceptable para mi espíritu es que esté en paz. Y aquí hay una escritura importante que está en el libro de Isaías, no recuerdo la referencia exacta, pero dice, tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. ¿Lo escuchaste? Tú guardas, fíjate, yo no tengo que estar apretando y ver cómo permanezco en paz. No es mi trabajo. Me toca disfrutar su paz, pero sí me toca qué hago con mis pensamientos. Tú guardas en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Pues cuando mi corazón, mi espíritu no vive la paz de Dios, ¿dónde está el problema? Mis pensamientos. Sí, me fui por otro lado. Y necesito instantáneamente detener ese tren y decir, Padre, te escucho. Regresar.
y entender que allí hay trabajo de santificación que Él tiene que hacer en mí para erradicar eso que hace que yo me siga yendo por otro lado. Pero todo el trabajo de Dios ocurre en su paz. Y eso es maravilloso. Pues me encanta el testimonio de Dios en sus vidas. Marco, te escuchamos. Gracias. La cita es Isaías 26:3. Y en el versículo 12 de ese mismo capítulo dice también algo maravilloso. Dice, Jehová, tú nos darás paz porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Y estos dos versículos me vienen. El día de ayer, Abba me permitió entrar en contacto con una persona que me estaba platicando las cosas que está viviendo. Y yo le preguntaba a mi papá, ¿qué me quieres decir? Y más adelante le empecé a preguntar, papá, ¿qué le quieres decir a esta persona? Y después de un largo rato, mi papá nos empezó a hablar, ¿no? Y dijo, es que lo que está pasando es muy sencillo. No estás escuchando porque estás hablando mucho. Lo único que tienes que hacer es callarte y dejar que él te hable y escuchar lo que te está diciendo y no seguir haciendo todo lo que estás haciendo, tanta idea, tanto actividad frenética de buscarle por aquí, buscarle por allá, sino dejar que él sea el que haga. Entonces, esos dos versículos son maravillosos, es una receta, pues, magnífica, y pues yo la tomé para mí también, ¿verdad? Porque eventualmente me pasa lo mismo, ¿no? Que por estar pensando, no dejo que los pensamientos de mi padre, de mi hermano Jesús operen en mí, que son los que me llevan a paz, ¿no? Gracias. Gracias, Marco. Y esta es una maravillosa ilustración de qué quiere decir despójate del viejo hombre. Sí, el viejo hombre piensa mucho porque tiene que vivir de sus capacidades. Y es muy importante entender el origen de eso. El origen de eso es Génesis capítulo 3. Y es una maldición, donde Dios le dijo a Adán, ya no vas a vivir en bendición. De aquí en adelante tú vas a tener que ganarte las cosas con el sudor de tu frente. Y no te va a ser fácil. Y lo que logres no va a estar seguro. Por eso vas a comer tu pan en afán, con dolor. ¿Sí? Esa es la maldición humana, esa es la condición humana de la que hemos sido redimidos. Pero una cosa es que Dios te saque de allí y otra cosa es que tú vivas esa libertad. Y por eso ya no eres esa persona, eres una nueva creación, pero no puedes seguir usando el raciocinio de la vieja persona. Y en efecto, como dice Marco, cada vez que me pongo a pensar, pues ahí no está Dios. Pero si me pongo a escuchar en mi espíritu, Él entonces va a poner sus pensamientos en mi corazón y mi mente y todo mi ser va a operar acorde a Él. Entonces, fíjense, el orden de los factores es lo importante. Pienso primero,
Dios no participa. Escucho primero, recibo sus pensamientos. Y ahora lo que pienso es producto de lo que Él está poniendo en mí. Vienen con paciencia, con bondad, con benignidad, con mansedumbre, con templanza, con todo lo que Él es. Hágame favor. ¿Qué ando haciendo? Pensando por mi cuenta, si debo empezar por donde se empieza. Y en la nueva creación se empieza escuchando. ¿Alguien más? Bueno, vamos a practicar esto, vamos a vivirlo, vamos a crecer en ello. Cada vez que en tu corazón, si lo que Dios ha hablado a tu corazón lo estás recibiendo para vivirlo, eso alegra a nuestro Padre. Y ten por seguro que el Espíritu Santo está más que listo para llevarte a la próxima lección. Y mira, la escuela divina te va a exponer a cosas que humanamente serían imposible que las vivieras. Pero es allí donde Dios te arraiga en Él. Y entonces, no te confundas en el proceso. Las bases son muy sencillas. Y la obra de Dios en ti tiene que aclararse, porque una vez que entiendes, a ver, yo todavía no estoy arraigado o arraigada en la nueva persona que soy. Entonces, ¿qué crees que está haciendo Abba? Arraigándote ahí. Y va a encargarse de desarraigar todos los conceptos que se oponen a que te veas, te conozcas y vivas esa nueva criatura que eres. Y luego siguen otras etapas, obviamente, pero ya con eso establecido. ¿Sí? Si ya está empezando a arraigarse la nueva persona en ti, entonces viene la etapa de, bueno, si eres esta persona, ya no puedes ahora lógicamente ver las cosas como si no fueras esta nueva persona. Y viene la etapa de erradicar todos los pensamientos y los razonamientos que no son acordes a quien tú eres como hijo de Dios o hija de Dios, etcétera. Y así va el trabajo de Dios avanzando para conformarte a la semejanza de Jesús. Y finalmente recuerda que el Espíritu Santo va a estarte mostrando a Jesús, si se lo permites. Porque es en esa visión de quién es Jesús que eres transformado o transformada en su semejanza. Eso es lo que dice la Escritura en 2 Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando con cara descubierta la gloria del Señor. Con cara descubierta quiere decir ya no hay impedimentos, ya no hay amenaza de la gloria de Dios. Antes la gente no podía porque era un peligro la manifestación de Dios. Tú y yo no tenemos ningún problema allí. Pero luego dice que cuando ves la gloria de Jesús, eres transformado en la misma imagen que Él, de gloria en gloria, por el Espíritu Santo. Así que anticipa eso, expecta o está expectante de que Dios te muestre a Jesús, para que al verlo te conozcas. ¿Sí? Cada vez que Él te muestra a Jesús, te está mostrando quién eres en la nueva creación. Y eso va a ir creciendo en tu ser y en tu vivencia, porque es la única manera de crecer.
de forma que la manifestación de Dios en tu vida continúe abundando. Todo pensamiento como lo teníamos antes de estarnos denigrando, midiendo como inferiores, etcétera. Todo ese esquema humano es lo que Dios tiene que desbaratar. ¿Sí? Es que no soy digno, es que cómo me voy a comparar, es que cómo me voy a igualar. Eso es raciocinio humano. La nueva creación dice, Padre, gracias. Gracias por llamarme tu hijo, por engendrarme, por darme tu naturaleza y por prometerme hacerme idéntico a Jesús. Lo recibo. Haz esa obra. Cuando no puedes decir eso, hay estorbos. Entrégalos. Si Padre, quita de mí lo que estorba. Es su trabajo, es su promesa, es su gozo hacerlo. Pero está en tu poder el permitírselo o no. Buena mesa, ¿verdad? Amado Padre, gracias. Porque tú eres fiel y poderoso para que la obra que has iniciado en cada uno de nosotros sea perfeccionada. Y es en escucharte donde está el origen de toda esa obra en cada uno de nosotros. El corazón que no te escucha es un corazón que no participa. Por lo tanto, gracias por darnos corazones que escuchan. Y eso ya lo hiciste. Lo que compite con nuestro corazón es la mente que quiere operar humanamente. Pero gracias porque tú nos has dado la mente de Cristo y llévanos a recibir de manera específica la mente de Cristo en el entendimiento que tiene que erradicarse la mente del viejo hombre de mi ser. Y que esa obra es tuya, es promesa, es compromiso tuyo hacerlo con mi participación consciente y voluntaria. Padre, gracias porque tu palabra continuará en nuestros corazones y continuará tu obra en nosotros, porque eres poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, y a ti damos gloria en Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, bendiciones. Amén. Saludos a Susi. Muchas gracias, bendiciones.